La voz del pueblo debe escucharse, porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Les saludamos con la gratitud y cariño de siempre, donde quiera que usted se encuentre, en el norte, en la costa caribeña, en la pacífica, en el profundo sur de Costa Rica o allende nuestras fronteras. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, Rolando, sigue el tema de Limón muy candente. Hoy el gobierno, después de una laraca ahí, aceptó la mediación de la defensora de los habitantes. Dicen que eso sí, no pueden arrancar de cero, sino arrancan de uno. De uno es lo negociado el jueves pasado. La otra parte dice que arrancan de dos, que es 3 documentos para volver a discutir una posible reorientación o renovación o cambio, digamos, en la negociación con APM Terminal. Mientras tanto, el secretario general de Sintrahab dice que no entiende por qué se enojan con él, solo porque dijo que él podría tirar piedras y pelear con garrote. Entonces, nada, algo tan sencillo, tan simple como eso, que no entiende por qué se molestaron por esa pequeñez. Así que le seguimos en esta alaraca. El gobierno dice no va a negociar y no va a pagar los salarios de los días de huelga declarada ilegal. El sindicato dice que parte de las negociaciones es arreglar eso, y además de eso, en medio de eso está la denuncia de la convención colectiva de Habdeba, que vence en diciembre. Bueno, un tema muy importante, completamente vinculado con esto, es si el gobierno va a levantar el veto o no al Código Procesal Laboral. En todos los ámbitos políticos se comenta que esa podría ser una condición cruzada, y ello explica la injerencia de otros sindicatos del Valle Central que empiezan a adherirse al movimiento huelguístico en Limón. ¿Cuánto se puede extender? ¿Cuánto se reduzca? Si dura más tiempo o menos tiempo, está por verse. Entre tanto, la posición de Sintrahab es contundente. Hay posibilidades de arreglo si se revisa la cláusula 9.1 del contrato con APM Terminals, y el gobierno dice no. ¿Cómo se resuelva? Bueno, Rolando, usted no ve un poco que el gobierno también se envalentonó, y entonces ahora dice esto es una buena oportunidad, porque seamos sinceros, la opinión pública está en contra de los beneficios de esas organizaciones sindicales, ya está cansada de las amenazas, y es un momento entonces en que el gobierno dice no, vamos a revisar las convenciones colectivas, no solo de Habdeba sino de otros. Dice vamos a hacer una política de empleo público, anuncian para abril del otro año una política de empleo público. El gobierno anterior lo quiso hacer y ni arrancó, ¿verdad? En el momento que doña Sandra Piz anunció que tenía una propuesta borrador y se le iba a presentar a NEP, los sindicatos dijeron vamos a huelga si nos presenta el borrador, no queremos ni siquiera discutir de esto. El gobierno ve un escenario que le parece favorable y va para adelante. Bueno, vamos a ver cuánto aguanta ese escenario. Mientras tanto, las réplicas del programa La Hora que Ortiga del jueves con don Otón Solís están en el menú de hoy en la prensa escrita. Se comunica que las autoridades del PAC le requieren a don Otón Solís las pruebas de lo que ha denunciado. O sea, don Otón debe probar
si es cierto que en la Asamblea Legislativa se tomó una plaza de chofer para convertirla en una plaza de profesional, si es cierto que la persona nombrada es la presidenta en ejercicio del PAC, debe demostrar si le dieron plazas prestadas, en canje, en negociación a la Unidad Social Cristiana, debe demostrar si las iba a reponer el Poder Ejecutivo o no. De pronto, ¿cómo que esto se torna en la historia de las pavas tirándole las escopetas? Pero en ese ir y venir, lo que es interesante es que estos temas fueron abordados hortigosamente el jueves en este programa con don Otón Solís. Bueno, mientras sucede eso en Liberación Nacional, como que se calientan las aguas, la gente está con expectativas de una asamblea que viene el próximo sábado, que yo creo que no va a pasar ni A, ni B, ni C, pero que sí va a empezar a marcar las reglas del juego. Hay ya como 40 candidatos para los puestos del comité ejecutivo. Don Alex Solís ya se disparó y anuncia que después de 12 años vuelve a Liberación Nacional y quiere ser secretario general. Hay una exdiputada que también ya anda trabajando esas posiciones, y pareciera que 3 o 4 personas más, igual la presidencia del partido, igual otras cosas, y nos dicen que podría ser el inicio, digamos, de las primeras pruebas de esfuerzo de las precandidaturas presidenciales. La gente anda especulando de que José María Figueres ya está con las botas puestas, y que don Oscar Arias también está, yo no sé si con las botas puestas o con alguna otra cosa, pero que ahí están calculando, o que los grupos incluso hablan de nombres ya, de que si a uno no funciona, ya tienen como el sustituto de ese grupo, y entonces se menciona al ingeniero Alfredo Bolio en el figuerismo, y se menciona a doña María Luisa Ávila en el arismo. Así que vamos a ver cómo maneja ese partido los problemas que tiene ya, o por lo menos que calientan. Como decía aquel señor, caray, hay que tomar en cuenta que todo este alborozo y alboroto es para la asamblea del próximo sábado, que no elige nada. Entonces estas son las primeras de tanteo, y eso le pone sabor, porque hasta aquí en el menú casi que solo estaba el PAC. Ahora Liberación Nacional empieza a pasar sus pruebas de ácido, a ver cómo sale la tarea. Se da una controversia en redes sociales. El presidente de la República anuncia que para las sesiones extraordinarias convocará la ley de defensa de los animales, los hermanos menores, dijo, muy franciscano, y de inmediato le picaron la cresta y le dicen que qué pasó con fertilización in vitro, que si va a prevalecer el interés de tutelar el bienestar de los animales, y se le va a olvidar el tema de la posibilidad de ser padres y madres por mecanismos técnicos como los mencionados. Lo cierto es que, comentaba con alguien ayer, la presidencia de la República implica hoy en nuestra Costa Rica que si la ensarta pierde y si no también. Y paso a un tema. Nos dicen referentes provinciales que las actividades que se han desempeñado con carácter reactivo y preventivo en Cartago, provincia, en relación al volcán Turrialba, están dentro de marcos técnicos satisfactorios, y otra gente ha criticado cáusticamente que el presidente fuera a Turrialba. Entonces es tan difícil, ¿verdad?, cumplir ese rol y quedar bien con tirios y troyanos y los de medio. Rolando, volviendo al tema de la ley de bienestar animal, dos cosas. Una, que es el primer anuncio oficial del gobierno de presentar un proyecto en sesiones extraordinarias. Eso me parece que es un hallazgo. Las sesiones extraordinarias primeras no hubo, o sea, simplemente acomodó y metió lo que tenía para ver si salía. Ahora sí ya anuncia, incluso un compromiso anunciado por el señor presidente de la República el día que se anunció que había ganado las elecciones. Ese es como su primer anuncio, su primer mensaje, y lo pone en el juego. Pero entonces la gente empieza a preguntar, ¿y el FIP, por ejemplo? Y las leyes que han estado conversándose, o proyectos de ley que se consideran prioritarias, ¿van o no van? ¿Cuál es esa agenda extraordinaria? Ya no hay mesa de diálogo, se acabó, los partidos no volvieron a la mesa de diálogo por una razón u otra, y entonces ¿cuál será el tema que va a involucrar al gobierno después de el
presupuesto ordinario que se acabará en noviembre y que el 1 de diciembre ya el gobierno tiene que tener esa agenda de sesiones extraordinarias. Con una particularidad, lo que se está mencionando, ninguno es un proyecto del Poder Ejecutivo. Todos son proyectos que están en la corriente legislativa desde la administración anterior, incluso alguno que tiene que ver con iniciativa popular. Entonces sigue la interrogante de cuál va a ser la agenda del Poder Ejecutivo. Y vean, en agosto era muy corto, eran muy pocas sesiones y hubo una justificación. Ahora entra diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 5 meses en donde el eje lo lleva el Poder Ejecutivo. Para usted que nos escucha y nos ve, se trata de que de los 12 meses de actividad legislativa, 6 meses son de control de la Asamblea y 6 meses son de control del Poder Ejecutivo en la agenda. Ahora vendrán los 5 estelares. Hasta aquí no hay en agenda ningún proyecto que se haya mencionado propio del Poder Ejecutivo. Seguro van a emerger y vamos a atenderlo para comentarlo con ustedes. Y hablando de proyectos, entonces Merck-Link o Compra Red se dirime en abril del año entrante, según se anuncia un año perdido en la historia, se llama eso. O sea, una decisión que hay que tomar, la que sea, es una decisión necesaria, porque además de transparencia, es de recursos económicos. Se esperará un año para tomar una decisión que al final de cuentas va a ser Merlin por un lado y Compra Red por otro lado. Eso va a ser, o sea, si aquí no hay que llamarse engaños, ya eso está como medio decidido, no va a haber capacidad de comprarse el pleito y decir solo va una, solo va otra. Así que ¿para qué? Lo que me llama la atención es el reiterado comentario de que hay mandos medios bloqueando que se haga una adjudicación técnicamente correcta y sostenible. Costa Rica, mandos medios bloqueando, yo no lo puedo creer, Rolando. Eso me parece que es falso, me parece que es una injusticia. En este país jamás un mando medio va a bloquear la actividad del gobierno. Eso sería un contrato con el ICE, de modo que uno se confunde todavía más. Ese no es nuestro campo, pero lo dejamos ahí. Sí, pero en el ICE era donde estaban haciendo gobierno digital, o sea, Compra Red. Entonces, es un Compra ICE. Compra ICE. Sí, con eso en este país. Por cierto, hablando en este país, el tema de Keylor Navas sigue ahí como vigente. Ahora el fiscal general pide que investiguen al director del OIJ, y yo creo que es una saca de clavo, porque hace algunos meses el director del OIJ había criticado un poquito al fiscal general, así que no solo en política se cuecen habas, ¿verdad? Pareciera que ahí también hay como un jaleo. Está bonito eso, pero además me gusta algo que es inusitado, no porque no se haga, sino porque normalmente la prensa no lo refleja. Es que la discusión hoy fue en corte plena, entonces había prensa. Y por lo tanto, lo que nos ocurre en la Asamblea Legislativa, de que la corrida de toros es abierta, bueno, hoy la comparecencia, para no usar terminología tan pueblerina como somos algunos de la abuela, pues fue en vivo y a todo color, y de ahí salieron las picaditas de cresta que se están dando entre los jerarcas de los órganos competentes para investigar y para estructurar las causas judiciales en la vía jurisdiccional. Tenemos una llamada en tiro al blanco, vamos a escuchar la llamada, hacemos 2 notas adicionales y nos vamos con la buena nota de hoy. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? Buenas noches, Rolando, Ricardo, Aguilar, Santana, Rolando. Don Ricardo, adelante. Mire, lejos de repudiar esa noticia, le estoy pidiendo a Dios de que vuelva Dioscar y que vuelva Chemita para que hagan el ridículo, para que no les quede ninguna duda de que el pueblo los repudia a los dos y que no quiere seguir repitiendo la misma receta del pasado, que el pueblo quiere candidatos nuevos, ¿verdad? Y al gobiernito que se van a pasar la perra, como decimos los ticos, y se niegan a negociar ese punto que están pidiendo los sindicatos, porque ellos hablaban de libertad de comercio, hablaban de apertura, pero taco a taco, no es la coyotada que están haciendo. Así es que ponen el ojo, si no aquí va a haber sangre, compañeros. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a don Ricardo Aguilar, y tomamos nota que ya empezó a dar adhesiones a la inversa, ¿verdad? Siguiente tema: 99% de los empleados públicos con requisitos, gracias, reciben pago por exclusividad. Y entonces está abierta la polémica, porque es una denuncia que había hecho Otón Solís y había manifestado que eso debía revisarse.
y ahora creo que entraremos en un proceso de revisión. Y digo entraremos a nivel de todo el país y de las autoridades y de todos los órganos competentes, porque un razonamiento que leí hoy me llamó la atención. Si el mercado laboral está constreñido, la amenaza no es que el empleado público se vaya a trabajar afuera. Por lo tanto, no hay justificación para pagarle a tanta gente. Está interesante, ¿no? Bueno, pero quiero ver quién se compra el pleito. Vamos a ver si es cierto eso. Yo tengo muchas dudas. Por cierto, Rolando, una cosa buena que el gobierno ha manejado, y sobre todo en este caso la Cancillería, es un gran esfuerzo para designar a un costarricense como director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, un queridísimo amigo nuestro, Alexander López, exdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Y digamos, a mí lo que me llama la atención, creo que es el primer costarricense desde hace por lo menos 8 años que por unanimidad logra conseguir el apoyo en Centroamérica de algo, o sea, incluyendo Nicaragua, etcétera. Todos apoyaron a Alexander López. Me parece que es un esfuerzo importante que hizo fundamentalmente el vicecanciller Alejandro Solano, que se compró ese pleito y que le da a Costa Rica la opción de coordinar un programa de alto nivel para ayudar al desarrollo académico profesional de la administración pública de la administración de los estados centroamericanos. Vea si es bueno el tema, que lo hemos barajado 2 veces y en los 2 dándole reconocimiento. Para la gente que a veces nos señala que es que cargamos la mano por un lado, no, aquí lo que es bueno y lo que no lo es lo ortigamos. Vamos cerrando con el tema de que en la Asamblea Legislativa 6 de las 9 fracciones le piden al directorio legislativo una explicación sobre los nombramientos que se han hecho, y el directorio legislativo guarda silencio absoluto. Imagínense ustedes cómo están las cosas en materia de respeto al derecho de petición que tiene la ciudadanía, en este caso representada por las y los diputados. Vamos a recibir 2 llamadas y nos vamos con la buena nota. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Ernesto Jiménez Castro. Adelante, don Ernesto. Quería referirme, por favor, a esta situación de mañana. Van a negociar supuestamente en la Defensoría de los Habitantes el asunto de Limón. ¿Por qué nadie se fija en los que sufrimos debido a las huelgas? Aquí cualquier gobierno tira a la derecha, huelga, tira al centro, huelga, tira a la izquierda, huelga, tira para arriba, huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijo el caballero que está con usted, ya el pueblo está cansado de estas malacrianzas. La idiosincrasia tica es la más rebelde del mundo. ¿Por qué no acatan? ¿Por qué no dan el brazo a torcer un poco? En Estados Unidos y otras potencias, cuando hay mala crianza así, sencillamente mandan la Guardia Nacional y se callan, punto, tienen que obedecer. Aquí no, con el timo de que es democracia, que la Constitución, no, son manipulaciones de los dirigentes de sindicatos. Muchísimas gracias, don Ernesto, por su llamada. Siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Arturo Ruiz López, de San Miguel de Desamparados. Adelante, por favor. Un saludo ahí al primer contertulio, Ricardo Aguilar, que fue contactado por los extraterrestres. Él les contará después. Botellón. Sí, él le contará. Él fue contactado. Él sobrevoló todo San José aquí. Él les contará después, pregúntenle. En un programa de radio, lo escuché. Mire, tengo 2 quejas. Una, siempre paso por la rotonda de Paso Ancho. Hoy un día maravilloso, apto para trabajar. Bueno, ahí estaba todo apagado. Segundo, ¿por qué no ponerle un poquito de iluminación a esa rotonda? Viera qué oscuro, compañeros. Y pusieron ahí unos barriles fosforescentes. Que vieras cómo se los comen, no sé qué le pasa a la empresa constructora. ¿Por qué no poner una baterita de luces ahí altas, removibles o movibles o transportables, como le quieran llamar? Eso sería. Y la tercera, aquí en Desamparados, en San Juan de Dios, se cayó un puente, allá donde le llaman Escuela Quemada, en San Juan de Dios. De muchachos, se cayó hace 20 años. Y lo que hicieron fue un trillito ahí para que pase la gente. Qué pueblo más manso, más dormido, más es que no me encuentro la palabra para aplicarla para ese pueblo tan sumiso, tan dormido. Muchas gracias, don Jorge Arturo, por su llamada.
Cerramos tiro al blanco. Tal vez antes de cerrar, Rolando, nada más para dejar el detalle ahí, en la Universidad de Costa Rica, la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica marcó un conflicto entre Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana. El Frente Amplio le ganó al Partido Acción Ciudadana y Liberación Nacional. Bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Cerramos tiro al blanco, nos vamos un instante y volvemos con la buena nota y el fuego cruzado de esta noche. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Desde la Secretaría General de UPA Nacional queremos agradecer a don Rolando y a don Carlos la invitación que nos han hecho al programa que conducen, La Hora que Ortiga. Recomendamos a nuestros afiliados a escuchar este programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy, todavía le faltan algunas páginas por escribirse, pero 2 veces he hecho esto, de preguntarle a usted que nos está oyendo, nos está viendo, por nombres. Hoy le voy a preguntar por un nombre. Francisco Sánchez Potosme. ¿Le suena? Probablemente no. Pero si le digo Panchito, usted va a reaccionar. Aparece un joven de poco más de 20 años, abandonado en Nicaragua, maltratado, y se presume que sea el niño secuestrado por su padrastro hace años en este país, en Costa Rica. Primero una tía, luego el padre y hoy la madre dicen que sí es el niño desaparecido, hoy un joven. Dios quiera que sea cierto, porque esta sería una muy, pero muy buena nota en materia de reencuentro familiar. Seguimos. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, ¿qué tal? Les invito a que nos acompañen en el programa La Ortiga. Nosotros cuando hablamos levantamos roncha. Don Rolando González y Roversi han creado este programa justamente para esto, para hablar de temas que la gente hay veces no se atreve a tocar porque levantan roncha. Y a mí me gusta levantar roncha. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, a La Hora que Ortiga, ahora con Fuego Cruzado. Esta noche nos acompaña una mujer extraordinaria, una persona con un liderazgo y con dotes excepcionales. Abogada, esposa, madre, abuela, empresaria, pero característicamente una persona que sueña con la solidaridad y lo convierte en parte de su vida diaria. Nuria Marín Raventós, a quien recibimos hoy con gran satisfacción en La Hora que Ortiga, la habíamos convidado para hablar de un tema que es alas y emprendedurismo entre las mujeres. Vamos a trabajar ese tema, pero en el transcurso del programa queremos incursionar en otro asunto, las elecciones legislativas de mañana en los Estados Unidos. Entonces comienza Carlos, que es el gestor temático de hoy. Doña Nuria, hablemos un poquito de alas. ¿Qué significa alas? Y desde ya, ¿por qué la decisión de salir de alas?
Bueno, muy buenas noches. Un gran placer de estar por acá hablando de un tema que me apasiona, que es el empoderamiento de mujeres. Gracias, don Carlos, gracias, don Rolando, y gracias a los radioescuchas y televidentes que nos están viendo en estos momentos. ALAS es una iniciativa de 10 mujeres que en octubre del 2008 nos reunimos. Veníamos trabajando el tema de cómo lograr que más mujeres sean visibles a la sociedad desde otra trinchera, que era la Asociación Costarricense de Mujeres Universitarias, en donde habíamos trabajado por 4 años. Y ahí nos dimos cuenta de una gran cantidad de necesidades, sobre todo de las mujeres en el sector privado y en la sociedad civil. En Costa Rica habíamos avanzado gracias a la Ley de Igualdad Real promulgada en 1990 en el empoderamiento político. Tan es así que hace 4 años Costa Rica fue referente en empoderamiento político parlamentario, siendo séptimos en el mundo, logrando nombrar un 38.5. Paradójicamente, 4 años después y con la ley de la paridad, lejos de llegar al 50% ni superar el 38.7, más bien retrocedimos en el tiempo. Pero eso está en la agenda legislativa. Vienen nuevas modificaciones para que haya cuotas de acción afirmativa, no solamente a nivel vertical, sino a nivel horizontal, para el encabezamiento de provincias. Pero en aquel momento, quienes dimos las luchas en 1990 con la Ley de Igualdad Real, y aquí me estoy echando el agua con los años, hacíamos la apuesta de que el empoderamiento político iba a significarle a las mujeres el empoderamiento económico, y eso no ha sucedido. Y de ahí la iniciativa de estas 10 fundadoras, cuya visión original, digo porque hemos evolucionado para bien, la visión original es cómo lograr que más mujeres llegaran a puestos de toma de decisión en las organizaciones, y por otra parte, cómo más mujeres emprendedoras hicieran estos emprendimientos, no tanto por necesidad como ocurre en una mayoría de casos en Costa Rica, sino que fuera emprendimientos de oportunidad, de valor agregado, de encadenamiento a las cadenas de valor, que no solamente se enlacen con grandes compradores en Costa Rica, sino también que se agreguen a la cadena de valor internacional. ALAS ha evolucionado y ya no solamente le hablamos a las mujeres empresarias y emprendedoras, sino también fortalecemos el liderazgo de mujeres. Hemos centrado el tema de la diversidad, incluyendo a hombres. También trabajamos con un programa que se llama ALAS Empresarial, en donde trabajamos con consejos de familia, consejos de asesores y juntas directivas para sensibilizar a las empresas desde arriba, para que incorporen buenas prácticas, para que hagan posible que las mujeres desde abajo vayan ascendiendo a puestos de alta dirección. ¿Cuál es la realidad de la posición de la mujer en el mundo empresarial, en el mundo del emprendedurismo? Porque se especula mucho. Alguna gente dice que es que tienen menos salarios, de que están marginadas, otra gente dice que son mentiras, que es parte de una campaña de ciertos sectores para empoderar a algún grupo de mujeres, sobre todo en el campo de la política. Bueno, en Costa Rica tenemos que la paridad, de hecho la mujer tiene un mejor desempeño a nivel de colegio. Menos mujeres desertan del colegio, más mujeres terminan el colegio. Vemos en las universidades como, con excepción de carreras en las ingenierías, matemáticas y ciencias, ya hay más de un 50% de las mujeres que se están graduando en las universidades. Decimos que el siglo XXI el talento tiene rostro de mujer, y sin embargo hay toda una serie de obstáculos visibles e invisibles con los que se enfrenta una mujer que se incorpora al mundo laboral. Lo tradicional, todavía continuamos con la doble jornada. No podemos pensar que hay condiciones de igualdad cuando a la mujer todavía sigue recargándosele las labores domésticas y tiene la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos. Yo creo que ahí tenemos que ir a una sociedad de corresponsabilidad. No es que el hombre le ayude a la mujer, sino es una familia de corresponsabilidad, y ahí las reglas del juego y las cargas de trabajo cambian. Esto se ve muy claramente con un estudio que se hace cada cierto tiempo, en donde se desnuda o se visibiliza cuál es el tiempo ocioso que tiene un hombre y cuál es el tiempo ocioso que tiene una mujer, y ahí es donde vemos esa recarga sobrecargada a las mujeres en términos de esa doble jornada. También tenemos que cuando las personas se incorporan al mundo laboral, los estudios nos demuestran de que en el caso de los hombres
en general, y eso lo tienen las consultoras internacionales como McKinsey o Catalyst, dicen, al hombre se le nombra por su potencial, a la mujer por su desempeño. Esto que estoy diciendo desnuda toda una serie de elementos que están implícitos a la hora de la contratación, que hace que las mujeres entren quedando. 3 o 5 años tienen que haber demostrado ese desempeño para ser considerados para el puesto que para el hombre es nombrado por el potencial. También está el tema de que las mujeres, por todo ese software o la manera en que es educada, la mujer no fue educada para negociar. Entonces se ha detectado que el problema interno de socialización de las mujeres es que muchas veces las mujeres no negocian. Entonces en ALAS, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un programa de ALAS Juventud, jóvenes, entrenando a jóvenes, en donde les damos ese resortito a las mujeres para desempeñarse en su primera entrevista de trabajo, pero sobre todo a que negocien ese primer salario en buenas condiciones. Una buena negociación de un salario es hacer un estudio de la industria, hacer cuál es el salario que debo pretender para lo que yo estoy aspirando, la persona que está aspirando, y llevar muy bien elaborado ese número por el que acepta trabajar. Y si le dan ese número, yo siempre les digo a las estudiantes, si a usted le dan lo que usted quiere, usted diga, no esperaba eso, yo me merezco más, ¿verdad? Porque es esa mentalidad negociadora que desde el día 1, si las mujeres están aceptando trabajar por menos o están validando o creen que lo que les están ofreciendo no se puede negociar, es una mentalidad errada, porque siempre, para todos los que sabemos, en el mundo empresarial sabemos que los que contratan o las que contratan siempre tienen un rango mayor o menor. Y nosotros siempre les decimos, si ustedes no valoran su trabajo, ¿quién más va a valorar su trabajo? Entonces usted tiene que proyectar seguridad. Eso le pasa también a muchas emprendedoras. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho ponerle un precio a lo que producen. También hay deficiencias en contabilidad de costos, pero es más un tema de darle valor a lo que hacemos. Igual en el caso de las profesionales liberales, en donde también les cuesta mucho dar ese monto alto, que es lo que vale su trabajo, pero que les cuesta mucho reconocer ese valor. ¿Y los hombres no tienen ese problema también? Bueno, yo no podría decir que no lo tengan, porque en esto estamos hablando de la media, pero sí está demostrado por bibliografía y por estudios de que uno de los problemas es que a las mujeres les cuesta negociar y les cuesta pedir. Se asume nuevamente que el salario que me están ofreciendo es el justo, inclusive dan gracias porque les ofrecieron trabajo. Se asume que por hacer un excelente trabajo se va a visibilizar su trabajo. Les voy a hablar de política, algo que ustedes conocen muy bien. Muchas veces, y eso me tocó como dirigente política, yo voy a una comunidad y estoy con un compañero y dice, si yo convenzo a fulana, menganita y sutanita de tal y tal y tal comunidad, yo soy diputado. ¿Qué significa eso? Que sobre los hombres de 3 mujeres está la diputación de un diputado. Y esa es la historia de una comunidad, de otra comunidad, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que sucede en las empresas. Muchas veces el trabajo perfecto de estas muchachas y de estas mujeres lo hacen en un cubículo allá en la esquina, pero el que lo va a presentar a junta directiva o en el órgano que toma la decisión es un hombre. ¿Quién se lleva los réditos? Quien presenta, no el que hizo el trabajo. Entonces es parte. Hay otro estudio muy interesante en donde tomaron 4.000 hombres y 4.000 mujeres. En el caso de las 4.000 mujeres no eran casadas, no tenían hijos, para que la variable familia no fuera una variable. Y entonces en un plan piloto fueron validando y viendo qué es lo que hacía la diferencia en caso de hombres y mujeres para que llegaran más rápido a puestos de toma de decisión. Y el tema fundamental es la visibilización. Y ese es uno de los 4 ejes fundamentales de ALAS. ALAS surgió para empoderar, para generar conocimiento especializado
con una visión muy práctica, la creación de redes, somos la red de redes más importante de este país, que supera las 60,000 mujeres, y el cuarto valor es la visibilización. Cuando nosotros comenzamos, tocamos las puertas a muchos medios de comunicación y les decimos, ¿por qué no tienen generadores de opinión mujeres? Sobre todo estábamos hablando del área de banca, finanzas, seguros, el tema empresarial. Y entonces lo que nos dieron, no hay mujeres. ALA se dio la tarea de hacer un mapa, localizar a mujeres, tenemos una base de datos que ya supera las 3,000 mujeres, en donde sabemos dónde están, qué hacen, cuál es el área de interés, cuál es su preparación, y entonces los medios de comunicación nos dicen, bueno, necesitamos un especialista en seguros, ahora necesitamos un especialista en infraestructura, un especialista en tal y tal, y nosotros, si no tienen entrenamiento en medios, en ALAS les apoyamos a desarrollar este expertise, que bueno, todos sabemos que nada se ha aprendido y que hay que desarrollar estas habilidades. Hoy nos hemos dado la libertad de un despegue muy abierto, porque este es un tema en el que sin duda alguna hay un déficit de conocimiento, de actitud, de compromiso, de espacios. Hay más cada día, pero siguen siendo insuficientes. Puede usted reclamarlo porque no estamos usando la metodología ordinaria, pero ya volvemos a nuestro ritmo. Nos dice Oscar González, Alex Solís nunca se fue de Liberación Nacional, bajó perfil por razones familiares, es fiel al partido y va a dar la lucha. Caray. Doña Noria, le pedí a una mujer muy crítica que me preparara una pregunta ahí media difícil. No, también no difícil, pero que tiene que ver con otro aspecto. Y se la leo. ¿Qué piensa de las mujeres que abusan de sus derechos y ponen en riesgo lo que hasta ahora se ha alcanzado para protegerlas? Por ejemplo, acusan a los hombres de violencia cuando no es así, mandan a la cárcel a padres que no tienen empleo, les impiden ver a sus hijos, etc. Todo esto se ha vuelto como una venganza de la sociedad femenina contra los años de abuso que la sociedad patriarcal ha cometido, y al final se convierte en una guerra de los sexos. ¿Cómo equilibrar esos extremos? Bueno, en primer término, sin duda alguna, jamás vamos a propiciar el abuso de parte de hombres o de mujeres en ningún área de cualquier tipo de la actividad humana. Y claro, siempre que hay una ley, y yo soy abogada, hay una trampa. Y esa trampa es muy mal utilizada por personas, sean hombres o mujeres. Yo recuerdo que esa discusión se dio cuando se pasó la ley de paternidad responsable. Para que nos ubiquemos un poquito, antes de la ley de paternidad responsable, una mamá para que un hijo fuera inscrito a nombre del padre, tenía que pasar hasta 3, 4, 5 años peleando para demostrar que ese hombre era el padre de la persona. Ahí ¿quién sufre? El niño, porque por 3, 4, 5 años no tenía la posibilidad de pedir alimentos, ni pedir una serie de derechos. ¿Qué hizo esta ley? La ley de paternidad responsable. Bueno, hay una presunción en donde la madre, el dicho de la madre vale, y le corresponde, ahora sí, la carga de la prueba está en el caso del hombre, de demostrar que ese dicho de la mujer no es cierto. Con esto hay toda una serie de elementos técnicos, la más importante, la prueba del ADN. Si usted me dice, ¿cuál de las dos prefiero? Obviamente prefiero la de paternidad responsable. Los números no los he revisado recientemente, pero existiendo el temor de los abusos, realmente son menos los abusos y más los aciertos que da esta ley, porque 97% de los casos de paternidad, en el último elemento que yo tuve a la vista, eran casos en donde había una paternidad que fue comprobada incluso ante los tribunales de justicia. Solo un 3% es abusos. Sí, muy lamentable ese 3%, y me duele muchísimo que alguna mujer haya abusado del sistema, pero hay que ver los casos en particular. Yo siempre digo que en ALAS practicamos un feminismo del siglo XXI. Nosotras creemos que primero no hay que satanizar ni validar la satanización del concepto del feminismo. Yo creo que toda mujer debe de ser feminista por esencia. El feminismo es simplemente la defensa de los derechos de la mujer, pero no solo eso. Yo quisiera ver
al 100% de los hombres defendiendo a ese otro 50% de la población. A mí me encantó la visión de Emma Watson recientemente en una iniciativa de Naciones Unidas, de hecho lo manifesté en una de mis columnas en La Nación, el He for She. O sea, qué lindo que el 50% de la humanidad, los hombres, apoyen a ese otro 50% para que más rápidamente adquiramos la equidad. Es muy importante el tema de que tan víctimas somos las mujeres de una sociedad patriarcal como los hombres. Les voy a dar varios ejemplos. No es posible que la sociedad en el siglo XXI le dé mayor valor a la maternidad que a la paternidad. Y estoy diciendo algo muy fuerte, pero esa es la interpretación que se le da en algunos tribunales de justicia. ¿Y por qué es? Porque justamente se considera que la figura materna es más fuerte que la paterna. Y en ALAS creemos que tan importante es la figura materna como la figura paterna. Otro tema importante, estamos viendo sociedades con problemas de salud mental, suicidios, depresión. No estoy inventando, esto es lo que se ha hablado en las últimas semanas. Tengo además una hija que además es fundadora, Andrea Álvarez, que le ha dado mucho énfasis al tema de salud mental, y algunos de esos temas tienen que ver con la masculinidad, cómo estamos formando a esos hombres que tienen que proyectar fortaleza cuando no sienten fortaleza, que no pueden expresar sus sentimientos, que, como decía Emma Watson, yo quisiera una sociedad en donde la mujer pueda ser fuerte y la sociedad no la castigue, pero también que un hombre exprese sentimientos y la sociedad no lo castigue. Hablando de empoderamiento y un segundo, saludos de Orlando Palma, saludos Nuria, la felicito por su buena expresión y realidad, y a usted por el programa Sacando Roncha con la hora que Ortiga, y de igual manera dice que se me hizo Micael, excelente invitada, una de las mujeres más talentosas del país. Katia Arena es una mujer brillante, ya quisiera alguno que otro que escribe comentarios absurdos tener un poquito del intelecto de doña Nuria. Esto derivado de una polémica que tenemos en Facebook entre ellos y otras personas que han hablado del tema de alquileres del Estado. Pues muchas gracias, don Orlando, don Micael y doña Katia. Hablando de empoderamiento, y metiendo un poquito en política y en política internacional, ir avanzando un poquito ahí. ¿Cómo ve Nuria Marín la candidatura de Hillary Clinton en los Estados Unidos? ¿Estará la sociedad norteamericana preparada para elegir una mujer presidenta? Bueno, pues ojalá que sí, porque es muy paradójico que una democracia que ha sido referente para muchos de los sistemas políticos de América Latina ni siquiera ha tenido a una mujer como vicepresidenta, y mucho menos el caso de la presidencia de la República, de la Federación, del Estado Federal. En estos momentos Hillary Clinton es una fuerte contendiente. De hecho, se habla de que una de las consecuencias del día de mañana, que es una elección de medio periodo, aquí se está jugando varias cosas, y entre ellas está la elección del 2016. Ya se habla de una amplia participación de la ex secretaria de Estado, ex senadora, ex primera dama, dando pasos de gigante en Iowa, un estado que le le cercenó sus posibilidades hace 6 años, y que ahora se está probando el mensaje, se está generando acercamientos, y bueno, es una fuerte contendora por el Partido Demócrata. Un detalle a propósito de Estados Unidos y de Costa Rica, tendrá mucha... Bueno, si la comparamos con Ronald Reagan, realmente es una chiquilla. Está bien, la respuesta. Muy bien, y además en pensamiento también mucho más joven que Ronald Reagan. En Brasil se reelige a la señora Dilma, Michelle Bachelet es reelecta. No sabemos qué está pasando con Cristina Fernández, pero igual logró alcanzar esa reelección. Digamos, ahí hay avances, digamos, importantes. ¿Pueden seguir esos avances? ¿Van a profundizar? Sin duda alguna. Realmente son avances
porque ya vemos nombres y vemos nombres en economías importantes y relevantes. Recordemos que Brasil es uno de los 4 países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y entonces estamos hablando, hace 2 años se hablaba de que Brasil era la 8ª economía del mundo. Había sobrepasado algunos países de economías tradicionales europeas. En el caso de Chile es un país de vanguardia, entonces sí estamos hablando de 2 países muy relevantes, no solamente a nivel internacional, sino también actores importantes en un G20 que en los últimos 4 años, después de la gran crisis del 2008, tuvo un protagonismo fundamental en la toma de decisiones, sobre todo económicas y financieras, y ahí tuvimos a una Dilma Rousseff con un protagonismo muy sobresaliente. Y en el caso quizá más importante, la canciller Merkel. En algún momento yo la mencioné como mi personaje del año. La revista Time no tomó esa personaje del año, pero estamos hablando de una persona que ha tenido sobre sus hombros no solamente el liderazgo alemán, sino a la más importante economía en una eurozona que ha venido lentamente recuperándose y que ha tenido que enfrentar crisis como la griega, la italiana, los problemas en Irlanda, en Portugal, y bueno, todas la sobrevivencia del euro, que recuérdense que hace pocos años, cuando se daba la guerra de divisas, se cuestionaba si el euro iba a sobrevivir. También el Tratado de Lisboa tiene el sello de Angela Merkel, así que en estos momentos, a nivel de jefaturas de Estado, yo creo que todavía estamos en pañales, estamos en esa etapa en donde hay pocas mujeres muy relevantes que están haciendo historia, pero en lo personal creo que el feminismo y la diversidad y una sociedad y un mundo de equidad es cuando muchas mujeres hacen historia y no solo un número reducido de mujeres. Nos escribe Castro Roy. No voy a leer todo el texto, pero esencialmente es una cosa que me llama la atención. Es una nota de protesta porque se está estableciendo, por un proyecto de ley, la obligación de que los creadores de software, aplicaciones, páginas web, deben tener un título universitario y deben estar incorporados al Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Seguramente yo hubiera leído esto hace unos años y hubiera dicho, tienen que estar colegiados. Y hoy que he interactuado más con gente que está en el tema de la creatividad en tecnologías, me parece que quien me escribe esto tiene toda la razón. Y voy a dar 2 ejemplos. Absurdo. Adelante. Microsoft, Bill Gates, Steve Jobs, ninguno de los 2 graduado universitario. Los 2 genios de la tecnología del siglo XX y siglo XXI. Hasta el momento. Pequeños ejemplos, sí, nada más como para objetar el proyecto de ley. Sí. Bueno, muchas gracias por este mensaje porque nos permitió recoger una reacción instantánea y contundente. Dentro del tema de las decisiones y donde aparecen mujeres tomando decisiones que son de alto impacto, ayer o el sábado quedó Brittany Maynard. Toma una decisión que es lo que llaman ahora la muerte digna, la eutanasia, y ha causado un gran impacto. Bueno, a la par de eso aparece un costarricense que habla más de eutanasia que de este otro nuevo concepto, pero esta decisión de esta mujer está causando un gran impacto. ¿Cuál es la opinión suya sobre eso? Bueno, creo que es un tema complejo. Recuerdo que cuando hace muchos años recibí un curso para mí apasionante que me enseñó muchísimo desde el punto de vista ética en medicina en la Universidad de Harvard cuando estaba estudiando mi maestría. Realmente debe existir un derecho a rechazar los tratamientos. La persona no muere por una acción que toma la persona, sino es el derecho a rechazar el resucitamiento o un tratamiento. Y cuando tenemos una población que envejece cada vez más y existe más ciencia y tecnología que puede mantenernos artificialmente vivos, creo que este tipo de discusiones
deben darse. La respuesta para nada sencilla, y yo creo que el gran legado que deja esta muchacha Maynard es justamente esto, es hablar de temas sobre los cuales no se hablaba y reflexionar y tomar cada sociedad su propia decisión. Sí, esas son decisiones muy difíciles, bueno, y la toma una mujer en este caso, ¿verdad? Y abre un espacio de ese debate. Me voy hacia el otro lado porque se nos puede ir el tiempo. Mañana hay una elección trascendente, usted hizo alguna referencia. El presidente Barack Obama, 44% de opiniones favorables. Creo que es el presidente que a esta altura ha tenido menos opiniones favorables en la historia de los Estados Unidos, por la historia moderna de los Estados Unidos. Todo parece marcar que mañana va a tener un desastre el presidente Obama y que los republicanos van a asumir un papel preponderante. ¿Qué efectos va a causar eso para los próximos 2 años de esta administración? ¿Cuáles efectos puede generarse para América Latina desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político? Sí. Realmente es una elección compleja, siempre un segundo periodo es muy complejo y sobre todo en una segunda administración donde ya hay un desgaste de 6 años en el ejercicio del poder. Aquí no solamente estamos hablando de un referendo a la labor del presidente, porque así es como se interpreta. El nombre del presidente no está en ninguna papeleta, pero están todas las papeletas. Y usted mencionaba un nivel de popularidad que aquí Costa Rica se lo deseara cualquier presidente, pero que en Estados Unidos por debajo de 50 definitivamente es muy negativo. De hecho, hay un ejercicio que hacen algunas casas encuestadoras de cuál es el porcentaje que tiene a favor un candidato genérico demócrata o un candidato genérico republicano, y hace una hora había más 7 puntos. Cualquier candidato republicano tiene un más 7% de posibilidades de ese triunfo. De hecho, hay otra casa encuestadora, pero que también proyecta, que es el 538, que decía hace una hora que 75% de posibilidades de que los demócratas pierden el Senado. Entonces, ¿qué se ve en el Senado? Y si fuera un Senado adverso, bueno, ¿qué está en juego? En el caso de Obama, recordarles de que las nominaciones dependen del Senado. Entonces aquí estamos hablando de cómo se va a reemplazar esa figura tan importante como el Attorney General, que es el equivalente al ministro de Justicia, pero es una mezcla entre ministro de Justicia, fiscal, procurador general, en donde acaba de presentar la renuncia y el presidente tiene que nominar. Y entonces esa va a ser un pulso que habría en el Senado, pero quizá más importante, las nominaciones de los jueces. Recordemos que la jurisprudencia es fuente de derecho muy importante en los Estados Unidos por un sistema de common law, y entonces que es un poco diferente al nuestro. Entonces sí están en juego todas las nominaciones, ya sea a cortes federales o a la Corte Suprema de Justicia, donde los equilibrios de conservadores y liberales, republicanos y demócratas puede variar la balanza en temas importantes y trascendentes en la agenda de los Estados Unidos. También el Senado tiene un papel muy importante en la aprobación de presupuestos, el tema de lo que se llama la mayor reforma de salud después de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, o el Obamacare. Aquí puede haber, y hay toda una discusión, si hay ciertas enmiendas que se necesitarían 60 votos, que es la supermayoría, en cuyo caso, si no se prevé que los republicanos obtuvieran esa supermayoría, entonces la discusión es si se necesita mitad más 1 para hacer algunas reformas a esta ley que ha venido incomodando a los republicanos desde siempre, o si no la reforman, por lo menos no le dan contenido económico a muchas de esas reformas. Entonces están en juego el tema de la salud. Así que definitivamente, si se pierde el control del Senado, porque ya desde hace 2 años se perdió el control de la Cámara de Representantes y se prevé o se proyecta que mañana va a suceder lo mismo, le esperan 2 años muy duros a un presidente cuya popularidad, como usted bien lo menciona, está erosionada, pero que también está en juego el 2016. Con un gran tema, doña Noelia, que es el momento donde empieza a crecer la economía de los Estados Unidos. Bueno,
es que yo me hacía esa pregunta, ¿cómo es posible que si usted analiza la macroeconomía, tenemos una serie de indicadores muy importantes? De hecho, Estados Unidos es el gran motor en una economía donde tiene una Unión Europea a media máquina, ahora casi que se habla de deflación, entonces es un motor muy débil. Bueno, Japón acaba la semana pasada de lanzar un paquete importante de estímulo económico, pero venía con una economía que también planteaba el tema de la deflación. Unas economías emergentes altamente dependientes de China y del precio de materias primas. Por ejemplo, América Latina es muy dependiente de esa gran demanda china de las materias primas. ¿Y qué está pasando? Si Estados Unidos y su economía está creciendo, ¿por qué si tiene un 5.9 de desempleo, que venimos bajando del 10 punto tanto al 5.9, por qué los estadounidenses no son más demócratas? De hecho, tampoco las gobernaciones tienen una buena perspectiva, porque mañana hay 36 luchas por las gobernaciones de jefaturas en cada uno de los estados, y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la economía de eso que llaman el Main Street, la persona de la calle, en el sentido de que sí, los índices de empleo están mejorando, pero la capacidad adquisitiva real del estadounidense no ha vuelto a las condiciones del 2008. La recuperación ha sido más lenta, ha favorecido más a ciertos sectores, a ciertas industrias. El gran activo de toda familia estadounidense es la casa, y todavía vemos estados en donde habían perdido hasta un 50% del valor. Algunos se han recuperado, pero hay estados que todavía continúan muy deprimidos, y entonces es ahí donde vemos que además los demócratas tienden a ser, los republicanos tienen un perfil adquisitivo medio más elevado que el típico demócrata, que tradicionalmente es una persona que tiene un nivel adquisitivo que ronda entre los 36 y $50,000 por año. Entonces son los demócratas los que más fuertemente fueron golpeados por la crisis, y son los que han sentido más lenta la recuperación. Si a eso le agregamos el tema de la inmigración, una deuda pendiente por 6 años, ahí tiene una pérdida importante en esa comunidad, que es la más importante, que son los hispanos. Más del 50% de hispanos no ven con simpatía en este momento al presidente. Bueno, es porque hay una deuda que ya se ha prometido ya en 3 campañas, y en esta oportunidad se postergó para el día de mañana. Entonces se siente que se les ha prometido mucho. También está la comunidad afroamericana, en donde esperaban más del primer presidente y el primer presidente reelecto negro, que esperaba una agenda más en mejora de las condiciones económicas de esa población afroamericana. Dice Emiret Madrigal, muy buen programa, qué bueno que le den alas al tema femenino. Considero que sigue siendo el machismo lo que afecta el reconocimiento de las mujeres, también de que las mujeres también podemos realizar trabajos similares a los que realizan los hombres en igualdad de condiciones. Y Michelle Chinchilla, qué bien, Nuria María, el programa hace falta siempre el equilibrio femenino en cualquier tema, y en especial en el político. Sí, pero además dijeron 2 cosas, que por qué solo Antonio Álvarez aspira y Nuria Marín no, y si se va a meter en política. Lo dejo ahí porque ahí están las preguntas. No, yo creo que yo le aporto mucho al país, llevo muchos años ayudando desde la academia, y ahora por muchos años en el empoderamiento, y seguiré en el empoderamiento de mujeres. Creo que esa es será mi legado. Muy bien, Raúl Ariza dice: a toda mujer en los cargos públicos y especialmente en los altos cargos en la política del país se le debe hacer una investigación total de su joven vitalicia, quién pagó los estudios, si ha cometido crímenes, etcétera, etcétera. Y me llama la atención de esta publicación que estaba en Facebook y que ahora está en el chat nuestro, es que solo está enfocada a las mujeres, y los hombres no deberían examinarnos exactamente lo mismo, y como somos más, pues nos cuidaríamos mucho más y nos cuidarían mucho más. Muchísimas gracias, amigas y amigos, que tengan ustedes muy buena noche. Mila Cuesta, Carlos Monge, Cristian Aguilera, Marco Ramírez, Carlos Roversi, Rigo González, Olman Rímola y Rolando González. Nos despedimos con gratitud, que la pasen muy bien, y ojo, esta semana está muy movida en básquet y en fútbol,
Y el viernes vamos a tener Ortiga Libre, como ya se está haciendo costumbre. Y de hoy en 8, imagínense ustedes cuánto vamos a tener que sonreír o que disimular en materia de fútbol. Nos vamos. Buenas noches, muchas gracias. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.